programa de hoy desde Roma, en audiencia general, el Papa Francisco nos recuerda que quien se aleja de Dios nunca está contento. Desde España, sacerdotes critican a ministra por sus palabras favorables a la pederastia. En Nicaragua, el gobierno impide a otro sacerdote ingresar al país. En el mes de la Biblia, en entrevista, conoceremos cómo sacar provecho de la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento. En la fiesta de San Wenceslao conoceremos a este santo justo gobernante. Hola Eddie, gusto estar nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias Nati, también contigo y con nuestros televidentes. Así es amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco realizará un nuevo viaje apostólico al reino de Bahrein, en Asia, del 3 al 6 de noviembre. Es para participar en el Foro de Bahrein para el diálogo Oriente y Occidente para la convivencia humana. Más información sobre el Papa Francisco con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar. Hola a todos, me alegra saludarlos desde el Vaticano, en donde acaba de concluir la audiencia general del Papa Francisco. En un clima de alegría, el Santo Padre pudo saludar desde el Papamóvil a muchos de los numerosos fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para participar en la audiencia general de este miércoles. En su catequesis, el Papa Francisco reflexionó sobre la importancia de la oración para permanecer en la alegría verdadera y tomar las decisiones adecuadas. Además, recordó que Jesús es el amigo fiel que nunca falla. Escuchemos lo que dijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un amigo habla con otro amigo. Él es el amigo fiel que nunca falla, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él siempre permanece. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Además, el Papa Francisco explicó que la oración consiste en abrir el corazón a Jesús para alejar los miedos y escuchar mejor la voluntad de Dios. Escuchemos. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. En esta línea, el Papa Francisco recordó el encuentro de Jesús con el joven rico, quien estaba apegado a las cosas materiales y alentó a superar las dificultades para seguir a Jesús con alegría. Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría. Antes de concluir la audiencia general, el Papa Francisco lamentó nuevamente las consecuencias de la actual guerra en Ucrania, por lo que pidió rezar por este pueblo martirizado que está sufriendo cruelmente. Asimismo, el Papa invitó a recitar con devoción el Santo Rosario durante el próximo mes de octubre, especialmente por la paz. Y con esta invitación del Papa Francisco para abrir el corazón en la oración y para crecer en la amistad con Dios, me despido por hoy. Informo para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Desde este miércoles hasta el 6 de noviembre, los españoles de la organización 40 Días por la Vida realizan su primera campaña de oración después de que el gobierno tratara de criminalizar la labor de los provida que rezan en las puertas de los centros de aborto. También difunden un protocolo de actuación para realizar su apostolado. Más noticias desde España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde las inmediaciones de la parroquia de San Germán en Madrid.
Autoridades eclesiásticas y canónicas españolas han salido al paso de la polémica suscitada por un grupo de obispos belgas que han propuesto un ritual de bendición de parejas del mismo sexo, recordando que la propuesta lleva a confusión y es contraria al magisterio de la Iglesia Católica. Así, el obispo de Orihuela de Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha subrayado que la incompatibilidad de esta bendición con el magisterio es manifiesta por mucho que se haya intentado forzar al máximo las palabras, dijo, tildando la propuesta de momento de oración. Hay que ser sinceros y transparentes para decir que contradice absolutamente lo afirmado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicó el prelado en su programa de Radio María, Sexto Continente. El obispo advirtió además de que no se trata de que la Iglesia no quiera bendecir las parejas homosexuales, sino de que no se puede. La razón es que no es lícito impartir la bendición a estas relaciones, aunque sean estables, porque implican una relación sexual fuera del matrimonio. Esto se aplica también a heterosexuales que viven en adulterio. Se puede bendecir a las personas con inclinaciones homosexuales, pero no una unión que no es conforme al designio natural y al designio de Dios, concluyó el obispo. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, el padre Juan Manuel Cabezas Cañabate, afirmó en declaraciones a Ciprensa que no se puede actuar en contra de la enseñanza de la Biblia y de la Iglesia presentándose como miembros, peor todavía, como obispos de la Iglesia Católica. En otro orden de cosas, les trasladamos el escándalo suscitado por las palabras favorables a la pederastia pronunciadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, miembro de Podemos, Partido Comunista de la coalición de gobierno. La ministra afirmó que todos los niños, las niñas, les niñes, tienen derecho a conocer su propio cuerpo y a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no lo quieren. Sin ese consentimiento, aseveró, se trata de una forma de violencia. Sin embargo, a continuación, la titular de Igualdad afirmó que los menores tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Sus palabras, que no han sido rectificadas ni matizadas, han sido respondidas por algunos sacerdotes. El padre Francisco Pachi Bronchalo consideró que es terrible, es triste, es asqueroso que la ministra haya hecho apología de la pederastia. Por su parte, el sacerdote Jesús Silva reflexionó: a veces me pregunto qué traumas habrá tenido esta gente que quiere imponer la ideología por encima de la realidad. Por último, les presentamos un nuevo libro dedicado a uno de los rostros más queridos por la audiencia de EWTN. El sello Voz de Papel publica Padre Jorge Loring, Semblanza de un hombre de Dios. El libro, que firma Román Martínez del Cerro y que se puede obtener a través de ociohispano.es, está trufado de anécdotas sobre la vida del conocido sacerdote jesuita que dedicó toda su vida a evangelizar. El padre Loring fue el mayor de 8 hermanos, 7 de ellos fueron religiosos. La inspiración para escribir su catecismo Superventas para salvarte le vino de un condenado por asesinato que le dijo: si mis padres me hubieran educado en la religión católica, hoy no estaría aquí. El padre Loring llegó a EWTN a finales de los años 90 y se convirtió en una referencia para toda la América de habla española. Pasados los 90 años, el autor de Para Salvarte seguía trabajando 12 horas diarias. Me quiero morir con las botas puestas, decía. El jesuita partió a la casa del Padre el día de Navidad del año del Señor de 2013 a los 92 años de edad. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Ya son 40 días los que llevan presos por órdenes del dictador Daniel Ortega, el obispo de Matagalpa y sus sacerdotes y un laico. Aquí lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. El gobierno dictatorial de Daniel Ortega no cesa las injusticias contra la Iglesia Católica. Este martes 27, otro sacerdote nicaragüense fue impedido de retornar a su tierra natal. Se trata del segundo presbítero en este año al que le impiden ingresar a su nación. Aquí los detalles. Esta es la foto que describe la alegría de un pastor comprometido con su ministerio. Se trata del padre Guillermo Blandón, impedido por la dictadura orteguista de regresar a su tierra natal, Nicaragua. El padre Guillermo Trinidad Blandón González,
párroco de la parroquia Santa Lucía en el departamento de Boaco de la diócesis de Granada, notificó este martes 27 que el gobierno de Nicaragua le negó el reingreso a su país. Según declaró al portal 100% Noticias, hace 3 semanas salió de Nicaragua. Primero viajó a Miami en Estados Unidos, donde estuvo 2 días. Luego viajó a Israel, Tierra Santa. El motivo del viaje era encontrarme con Cristo, el origen del cristianismo. Estuve 8 días de peregrinación, luego regresé a Miami y hoy retornaba a mi país. Se desconocen los motivos por los cuales las autoridades de Nicaragua impidieron que el sacerdote nicaragüense ingresara a su país. Estoy sorprendido, nunca he tenido un problema con la justicia. Soy un sacerdote que simplemente he predicado la palabra de Dios. He caminado con mi pueblo, he llorado con mi pueblo, he sufrido con mi pueblo y he reído con ellos. Fueron sus palabras. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Así de alegre es el padre Guillermo. Precisamente estos son algunos de los últimos videos que compartió en su cuenta de Facebook durante su visita de peregrinación a Tierra Santa, antes de saber que sería impedido de retornar a Nicaragua. Conocido por sus amigos cercanos como Memo, es profundamente querido por la feligresía en su parroquia. Ama predicar la palabra e historia de Dios, como lo escuchamos aquí. Qué bendición más grande, mi hermano, la que nos ha regalado el Señor. En este momento nos encontramos en el río Jordán, donde Jesucristo fue bautizado ya por medio de Juan el Bautista, su primo. Recordemos que ese bautismo fue un bautismo de penitencia, de preparación para que el pueblo santo se encuentre con el Señor. El padre Guillermo dijo a 100% Noticias que Daniel Ortega viola la constitución política en Nicaragua al negar el ingreso de nacionales sin razón alguna. Informó que la situación lo obliga a pedir asilo político en Estados Unidos. Pero la iglesia en Nicaragua no está sola. Los jóvenes de la diócesis de Danlí, en Honduras, enviaron un mensaje de esperanza y alegría a los jóvenes de las diócesis de Estelí y Matagalpa, en Nicaragua, fuertemente golpeadas por la dictadura. La grabación fue compartida por Monseñor José Canales, obispo de Danlí, quien se ha ofrecido en diversas ocasiones a recibir en Honduras a sacerdotes y religiosos perseguidos por el dictador Daniel Ortega. Veamos. Queridos jóvenes de las diócesis de Estelí y Matagalpa en Nicaragua. Nosotros somos los jóvenes de la Pastoral Juvenil de la diócesis de Danlí en Honduras. Sabemos que están ustedes pasando por una situación muy difícil. Y que su obispo, sacerdotes y jóvenes están encarcelados. Queremos decirles que no están solos. Que nuestras oraciones les acompañan siempre. Que a pesar de todo sigan con el entusiasmo de siempre. Y que animen a los demás jóvenes que viven el peso de la situación. No olviden, Jesús y María no les faltarán. Los jóvenes de Danlí con Nicaragua. Y en la misma línea de acompañamiento y lucha espiritual por la crisis que vive la iglesia en Nicaragua, la diócesis de Matagalpa invitó a la feligresía a rezar una oración por Monseñor Rolando Álvarez, obispo diocesano secuestrado por la dictadura de Nicaragua desde inicios de agosto. La oración fue compartida durante la solemnidad de su patrona, Nuestra Señora de la Merced, el reciente fin de semana. Veamos. Oración por nuestro obispo, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Que su corazón esté atento a las angustias y esperanzas de su rebaño, que sea fiel a la misión de animar la esperanza y trabajar incansablemente por la justicia. Lo confiamos a tu divina misericordia, a Nuestra Señora de la Merced, a la intercesión de Sor Faustina Kowalska y del Papa San Juan Pablo II. Amén. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite dar un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo.
Continuamos en el mes de la Biblia, fundamento para todo católico que ame y defienda la Iglesia de Cristo. Para instruirnos más sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, nos conectamos con el padre Rodrigo Fernández, religioso y sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino en Roma. Padre, un gusto que nos acompañe en el programa. Cuéntenos cuál es la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la importancia del Antiguo Testamento es que es la preparación para el acontecimiento más importante de la historia, que es la encarnación del Hijo de Dios. O sea, todo el Antiguo Testamento es el anuncio anticipado de la venida de Cristo. Entonces, por eso es que se habla de Él a través de figuras, y como se dice en Biblia, con esta dimensión tipológica de la Escritura. Es muy importante, el mismo catecismo lo dice, ¿no? Podemos ver el número 128, por ejemplo, donde habla acerca de las prefiguraciones de lo que Dios iba haciendo y que se realizó después en plenitud en la persona de Cristo. San Agustín mismo también dice una frase bien conocida: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Así que es una preparación para la venida de Cristo que se va a realizar plenamente en el Nuevo Testamento. Así es. ¿Y cuál es la importancia del Nuevo Testamento? Bueno, justamente es la plenitud de todo lo revelado anteriormente, porque Cristo es el Verbo, ¿no? Como dice también el Catecismo en el número 102, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios dice solo una palabra, su Verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Entonces, Él es la revelación perfecta. Luego de Cristo no hay otra revelación más perfecta. Nosotros sabemos que es la verdad, el camino, la vida. Entonces, el Nuevo Testamento es la plenitud de todo lo preanunciado en el Antiguo Testamento, porque es justamente Cristo. Y quien quiere empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empieza, padre? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Bueno, según dicen los especialistas, los que saben más de Biblia, se suele empezar por el Nuevo Testamento, porque el mismo Nuevo Testamento va explicando el Antiguo Testamento y se puede hacer como una especie de relectura del Antiguo Testamento con mucho más sentido, ¿no? Por ejemplo, está Lucas 24:44, cuando el mismo Jesús dice: esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, dicen, es mejor por el Nuevo Testamento, incluso por San Mateo, si hablamos de los evangelios. ¿Y uno mismo debe interpretar la Biblia o debe buscar una guía para ello? Bueno, gracias a Dios tenemos nosotros el magisterio de la Iglesia, y que es infalible en temas de fe y de moral, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acogernos al magisterio, a lo que han enseñado, lo que dice el catecismo, lo que han enseñado los papas a lo largo de la historia, ¿no? Interpretándolo adecuadamente, los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, acerca de temas bien debatidos, por ejemplo, acerca del Génesis, la historicidad, la literalidad de algunos pasajes. Y eso es lo que nos diferencia de los protestantes, justamente que ellos tienen la libre interpretación y por eso van abriendo cada vez más pequeñas iglesias. En cambio, nosotros nos sujetamos a lo que dice el magisterio. También está, por supuesto, la tradición. San Jerónimo, San Agustín, o los doctores de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces tenemos allá una base bien firme para poder nosotros seguir esa misma línea de interpretación adecuada de la Sagrada Escritura. Así es. Padre Rodrigo Fernández, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y al volver, en la fiesta de San Wenceslao, conoceremos a este santo justo gobernante. Veremos un avance de la película Lourdes. Pronto se estrena en América Latina. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy celebramos a San Wenceslao de Bohemia, soberano checo, gran defensor del cristianismo. Es patrono de la República Checa. El padre Héctor Arbeláez, párroco de la parroquia San Wenceslao de la Arquidiócesis de Bogotá en Colombia, nos cuenta más sobre este gran santo. La iglesia celebra hoy ese gran hombre, un
un hombre que era príncipe, educado evidentemente por Santa Ludovina, un hombre que en la República Checa fue haciendo posible toda esa experiencia de conocer el Evangelio, educado por un maestro interesante que fueron grandes evangelizadores de los países eslavos. En esos está precisamente San Metodio, que también fue un hombre encargado de educarle a él en la fe, y esa experiencia lo hizo que se adhiriera profundamente al Señor. Un hombre de profunda fe, pensando en los más pobres, en los necesitados, y cuando muere su padre, él es propuesto como rey en esta experiencia de Bohemia, que allí evidentemente empieza a iniciar una tarea de preocuparse por los más pobres, por los más necesitados. Y por eso la iglesia hoy celebra este gran mártir. Es un mártir de la iglesia porque él, dadas las circunstancias, su hermano Proslao, junto con su madre, evidentemente se entraron en un conflicto muy complejo y allí tuvieron una experiencia de envidia, que es uno de los males de la humanidad. Se entraron en esta experiencia de envidia y decidieron matarle. Ellos lo apuñalan, contratan a unos sicarios y uno mira que en la entrada, como va diciendo después toda esta experiencia de los países eslavos, allí es sacrificado por su hermano, que contrata a otros sicarios y deciden darle muerte, inspirados precisamente por esa iniciativa de su madre, que por envidia no convenía que él fuera el rey de Bohemia. Y después ya su hermano se convierte y sus restos son trasladados a la Catedral de San Vito, ahí en Praga, y desde allí se hace esa veneración a ese gran santo, porque siempre se preocupó precisamente por los más necesitados, por los más pobres. La iglesia hoy celebra a este gran santo precisamente en la generosidad. En muchas iglesias hay la costumbre, por lo menos lo hacemos en nuestra parroquia, de prever siempre el espacio de compartir, de ser generosos, de llevarle algo a los pobres. En noticias de Pakistán, las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que azotaron el país desde julio dejan millones de desplazados y fallecidos. Frente a esto, los obispos pakistaníes de las diócesis de Karachi, Hyderabad y Quetta afirmaron que las inundaciones destruyeron las casas, pero no la fe de los católicos que sufren en medio de la crisis. Según la agencia vaticana Fides, los prelados indican que la gente sigue dependiendo de la ayuda internacional, pero muestran una gran generosidad y solidaridad entre ellos. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional para que continúe la ayuda a los damnificados, quienes necesitan alimentos, medicinas, ropa y hasta agua potable. En algunas zonas se calcula que las aguas de las inundaciones se retirarán por completo en unos 6 meses y podrían generar enfermedades, epidemias e incluso una emergencia sanitaria. Más adelante se tiene previsto que se inicie con la reconstrucción de las casas, escuelas y diversas estructuras como la agricultura. En Hungría entró en vigor una ley que exige que los médicos hagan que las madres que quieren abortar escuchen el sonido de los latidos del corazón de su bebé antes de cualquier procedimiento. Con esta decisión, los médicos deben firmar un documento que verifique que las mujeres embarazadas recibieron una indicación claramente identificable de los signos vitales del feto antes de proceder con cualquier práctica abortiva. El decreto anunciado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán se da cuando los líderes del país intentan reducir las tasas de aborto y mejorar la tasa de natalidad. Una diócesis en Puerto Rico tiene un nuevo obispo en reemplazo de un prelado destituido. Se trata de la diócesis de Arecibo. Desde el 14 de septiembre está en funciones el nuevo obispo Alberto Figueroa. Monseñor Figueroa sustituye al obispo saliente Daniel Fernández Torres, destituido por oponerse a la vacunación obligatoria contra el COVID y por inicialmente no enviar a sus seminaristas de Arecibo al seminario interdiocesano del país por considerar que no serían bien formados allí. La productora Bosco Films anunció la fecha del estreno del exitoso documental Lourdes en distintos países de América Latina. A partir del 13 de octubre se verá en Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, luego en Colombia y Estados Unidos. Aquí un avance. Señor mío, Jean-Baptiste y Patrick van a Lourdes para pedir un milagro para Agustín. Tiene epidermólisis bullosa. Tiene llagas por todo el cuerpo. La esperanza de vida media es de 2 años. Y tiene 2 años. He venido aquí para confiarte una cosa. Me acosan en la escuela. Realmente quiero que todo esto pare.
Santa María, se han burlado de mí, golpeado y ensuciado. Nunca he hecho daño a nadie. La única persona a la que he hecho daño es a mí mismo. Solo tú puedes consolarme. Jean-Louis vivió una gran historia de amor, pero no terminó bien. Intentó suicidarse 2 veces. Decidió visitar Lourdes porque sentía que su única esperanza era su fe. Santísima Virgen María, por favor, protege los tesoros de mi vida. Una asombrosa paz interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos. La madre de todos está aquí. Si tienes fe, puedes mover montañas. Y esto es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.